Noches. Acá Julián Domingo Maña Concha, bachiller en filosofía de la Universidad de San Marcos, deseando compartirles desde la experiencia de una inquietud juvenil, actual, ¿no? Un tema que tal vez no es muy filosófico si se lo ve desde el rigor mismo de la ciencia, que lo estudia. Hoy día el tema es Dinos, una abreviatura coloquial, interesante, de un joven que desde muy niño tuvo la oportunidad de, gracias a su tía, la doctora Gina Concha, tener la oportunidad, y al consentimiento de sus papás, porque hay que decirlo también, entrar a este mundo de los dinosaurios, un mundo que cada vez es más popular gracias a la potencia del cine, a la potencia de los videos como YouTube, juegos como Jurassic World Life, pues, perdón, en carátulas como esta, que para todos los amantes más que bordeamos menos de la edad de los 40 años, era pues la revista Dinosaurios, ¿no? O sea, yo esta revista, al menos esta puntual, la 32 que tengo acá, y la siguiente, la 52, las he comprado ahora en mi época de universitaria de San Marcos, que empezó, y perdón porque no le he podido conservar mejor, con estas especies de, eh, ¿cómo se llama? Álbumes, de un material simplísimo, o sea, vamos, nosotros que jugamos en la época del Atari y los que no, todavía no teníamos estas imágenes prácticamente de papel periódico, perdón por la polilla que se la comió, pero hasta la polilla sabe qué comer, pues no te come la goma, la cola. Entonces, es más, si se dan cuenta, la tonalidad de los audios era los primeros estudios que ya se estaban popularizando y que llegaban a nosotros desde las traducciones más sencillas, porque ahí la información es básica, cualquier chico, 8 años puede leerlo, hasta menos actualmente, con toda la información que se les da a los muchachos. Y se van dando cuenta del matiz de los colores, ¿no? Tomos medios verdes, medios marrones, medios rojizos, ocres, ¿no? Muy predominantemente los colores de los reptiles como los entendemos ahora. De hecho, las primeras aproximaciones de la palabra dinosaurio, como la sabemos, es saurio, reptil, ¿no? Y, dinosaurio, reptil, gigante, reptiles grandes. De hecho, pensábamos que eran reptiles, ¿no? Ese era el primer error, ¿no? Digamos, en esta búsqueda de animales que en realidad no los hemos podido ver, ¿no? Pero sí nos fascinaban porque, claro, animales como el tiranosaurio Rex, que tenía una mandíbula descomunal, era un carnívoro, pues que si nosotros hacíamos la analogía, si el león puede ser el rey de la selva en nuestra época, un tiranosaurio Rex con la película Mundo Jurásico nos causaba, pues, wow, un asombro. Nuestro amigo el tirano, justamente el nombre rey tirano, pues porque era un monstruo, pero a diferencia del monstruo bíblico Leviatán o Behemoth, eran monstruos que habían existido en otras épocas. Eran monstruos tan reales como el león eh, de las sabanas africanas o un poco la jirafa, un mamífero que, bueno, esos cachitos que tiene a veces no todos sabemos para qué sirven, ¿no? O animales tan raros como el koala, que solo vive en Australia, ¿no? Entonces, termina por llamarnos la atención eso exótico y a la vez, eh, porque hay que decir algo, ¿no? El dinosaurio, desde el momento en que se le llama dinosaurio a estos grandes saurios, a estos grandes reptiles, y luego entender que no son reptiles realmente, o sea, o no los reptiles como los entendemos ahora, ¿no? Como el dragón de Komodo, como de repente un cocodrilo promedio, grandes reptiles van a aparecer después, ¿no? Y también estos animales alados o reptiles voladores
llámase ramposaurios o Quetzalcoatlus o Pteranodonte, ¿no? Entonces, y otra gama de herbívoros, porque también la forma de clasificar a los dinosaurios es emocionante, ¿no? O sea, si tú clasificas a los dinosaurios, eh, de la forma que los clasifiques, vas a siempre tener problemas en algún momento. Por ejemplo, si dices, yo los separo entre los que comen carne y los que comen hierba, tienes, por ejemplo, un animal de la larga garra, como el Garronix, que es un pescador. Entonces, ¿a qué lo metes? Si no es carnívoro propiamente. Bueno, tampoco es herbívoro, tiene más de carnívoro, ¿no? Ya, metámoslo a tal. Y por ahí había uno de estos grandes saurios cuadrúpedos gigantescos que parecían torres de alta tensión gigamovibles. Encontrabas piedras en sus estómagos. Entonces, como que no entendíamos, ¿no? O sea, que hacía piedras, porque pues se decías como un cálculo o algo así, ¿no? Eh, igual, ¿no? Si tú decías, no, son reptiles que reptan, ¿verdad? La redundancia. Bueno, ¿y qué te hacías con todos los voladores y con todos los marinos, ¿no? Como el elasmosaurio y cosas así, ¿no? El plesiosaurio, ¿no? Entonces, tenías complejidades, ¿no? Pero era una aventura por abrir esa caja de Pandora de animales cuasi mitológicos, porque los huesos han llegado hasta nosotros, lo que se llaman fósiles, pero no llegaba el animal pues con el tejido, si había plumas, como después se va a ir suponiendo, también que muchos deberían haber tenido colores llamativos o sonidos llamativos, por ejemplo para los celosaurios, ¿no? Que tenían estas crestas, que cuando soplaba hacía un ruido particular, los allosaurios, ¿no? Entonces todos esos animales nos generaban pues a todos los niños, wow, no hay, o sea, claro, tú puedes decir que es como un alce, ¿no? Pero el alce pues en el Perú, pues, ¿quién ha escuchado un alce, no? Sí tienes la idea del cuerno que hace ¿no? Pero el cuerno no es que un animal por un cuerno, ¿no? Entonces, te imaginabas un elefante muerto o algo así de repente, ¿no? Pero era la persona que lo hacía, no el animal. Pero este animal tenía su propio instrumento, por así decirlo. O decías, ¿no? Que si un elefante te parecía gigantescamente espeluznante, con la posibilidad de tener al frente y que se pueda descontrolar el animal, como hay videos que elefantes matando leones cuando se rayan. Imagínate un triceratops que era mucho más grande, mucho más pesado, ¿no? Que además tenía dos cachos gigantes y un cachito, ¿no? Y parecía que había destrozado huesos de tiranos o otros animales, ¿no? Y además como había muchas de estas figuras, ¿no? Es decir, para ti un búfalo o un toro grande, es intimidante, imagínate un animal mucho más gigante que andará en manada y que encima te mostrarán con cual soldados espartanos o griegos, sus dos lanzas y cerrándose en fila, ¿no? Entonces, eso terminaba por ser casi una cosa media mágica, mitológica, que dejaba atrás la imaginación de lo que sería hoy en día Juego de Tronos, Game of Thrones, ¿no? Y que de hecho sirvieron estos animales para una de las versiones del dragón europeo, ¿no? Dragón con garras y alas, a los murciélagos, con todas sus variables, a diferencia del dragón chino, que los que hemos visto la serie de Dragon Ball, los que hemos visto en un Chifa, son dragones como serpientes alargadas con cuatro patas y que en la cabeza tenían algo así como las figuras de Chavín de Aguanta, elementos de cocodrilo, bigotes largos, cuernos de alce, cachos, picos, garras, ¿no? Entonces, era toda una especie de animales que tiene toda una simbología por el poder que representa, porque son, eh, si quieres usar la traducción demonios, demonios, pero no podemos usar la traducción demonios para esos seres como el demonio en la tradición cristiana, que es solamente negativo, ¿no? O que incitan al mal. De hecho, hay toda una nomenclatura de seres más al estilo de los politeísmos griegos o nórdicos de repente, donde, claro, todos son demonios, menos el principal, ¿no? Entonces, termina por ser demonio una especie de dios menor o mezcla de dios, de divinidad. Entonces, no hay un dios malo realmente, ¿no? Como, por ejemplo, en la tradición nórdica está este ser Loki,
que en los Avengers es el medio hermano de Thor, pero que en algunas tradiciones nórdicas es en realidad el dios del juego, también es malo, ¿no? Entonces, ahí habría que ir precisando qué tipo de Loki es, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, estos animales eran pues espectaculares, ¿no? Además que los niños no teníamos la internet. La internet se va a popularizar, por ejemplo, en el Perú cerca del 2000, ¿no? Pero para la gente estudiamos en los 90, no había internet, no había YouTube, no había Facebook, no había videos, ¿no? Había juegos muy rudimentarios, ¿no? Entonces, estos animales pues eran literatura hermosísima, porque además como hemos visto, no les he enseñado, no, no, pero por ejemplo, ¿no? Un día en la vida del alosaurio, ¿no? Entonces, claro, primero te lo ubican en el desierto de Arizona, peleando con otros animales más mágicos que él, ¿no? Prácticamente esto pues es un juego actual de WoW, de Warcraft, de todos estos juegos modernos que los chicos ven, ¿no? Y juegan, pero que todo estaba acá en la literatura y la imaginación. Y además había también otras dinámicas. Había muchos nombres de científicos, había muchas fechas, había muchos lugares. Entonces, entraba en el juego la paleontología, la geografía, la arquitectura, la historia, la parte literaria, la parte biológica, la parte naturalista, la parte de los museos, la parte de quién era, ¿no? Como por ahí había uno de las primeras historias, la carrera por los huesos, o sea, quién descubría más y que realmente también había que ver porque es un poco como el viaje a la luna, ¿no? O sea, no solamente la carrera de quién descubría más rápido llegaba a la luna, sino que realmente llegase, ¿no? Porque ganaba un premio, ¿no? Que no era plata nada más. O sea, se tenía otro tipo de conceptos de carreras, ¿no? De carreras como que descubría más huesos, era declarado pues el mejor paleontólogo de esa historia, y punto, ¿no? Entonces estamos hablando de fama, algo que la fama y el honor reinaron en la época griega, en la época antigua, todavía en la época caballeresca feudal, pero que ya en la modernidad se va a perder un poco, ¿no? Por el dinero de la burguesía y el capitalismo. Entonces, pero igual combinaban las cosas, ¿no? Porque pasabas a la historia como el gran paleontólogo descubridor de la guerra de los huesos y cosas así, y tal vez un estado te llevara tu nombre o algún museo grande, ¿no? Que es un poco como la comparación ahora entre los futbolistas, ¿no? Messi y Cristiano Ronaldo ganan la plata más que toda la selección de Brasil del 70, pero hasta el día de hoy es un deleite ver a esa selección de Brasil del 70 o Perú del 70. De hecho, esta es otra afición que yo poseo el fútbol, como es evidente, porque nada, tiene que ir con los dinosaurios, salvo si los jugadores de esas épocas son dinosaurios, en el sentido que son seres en extinción. Y son seres en extinción porque muchos eran gente que ganaba menos del sueldo mínimo, ganaban una propina, y sin embargo eran jugadores cuasi amateurs, con una tecnología deportiva paupérrima, si es que podría haber alguna, sabiendo que incluso hasta el Mundial del 82 se tomaba gaseosa en los mundiales para reincorporar a los jugadores, ¿no? Entonces, claro, tú tienes un jugador como Pelé, que es nato, 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 y tienes un jugador Messi que prácticamente se le ha alterado genéticamente para que pueda jugar. Son realidades muy distintas, muy disímiles. Y desde ahí la imposibilidad de compararlos, porque en una comparación real y cruda, Cristiano Ronaldo y Messi no pudieron ni podrían haber sido Pelé, Maradona, Jairzinho, Tostado en esa época, y nadie podría negar de que Maradona, Pelé, Uribe, Cueto hubiera con el entrenamiento promedio de hoy en día tranquilamente ser jugadores mejores que Paolo Guerrero o Farfán. Entonces, eso es casi innegable, ¿no? Porque justamente Cueto tiene la experiencia de cuando va a Colombia, en su propia época, con la exigencia de rigor del entrenamiento colombiano, ser un jugador mucho más completo cuando vuelve. No cambió tampoco la ciencia. Ahora estamos hablando de que él evolucionó 20 años en ciencia tecnológica, ¿no? Bastó unos años fuera del Perú, fuera de la comunidad para entrenarse y ser un deportista altamente calificado. Entonces, estos animales cuasi mágicos, cuasi imaginarios, pero tan reales como
animales como el dodo que desaparecieron, causaban pues la extrañeza de los que les descubrían, pero también las más inverosímiles teorías a flor de piel para ser deseosas de ser confirmadas, corroboradas o negadas. Entonces es todo un trabajo excitante de la paleontología, de, de la arqueología, de esta búsqueda de desde lo fósil las reconstrucciones y rozando lo imaginario, lo real, lo verosímil, lo inverosímil, lo científico, lo artístico, ¿no? Lo estructuralmente correcto, porque ahí viene otro tema. Estos animales, cuando se les reconstruye, incluso se hacía trabajo prácticamente de ingeniería motora, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos animales claramente como el tiranosaurio Rex, cuyas estas garritas tenían alguna función. Pasaron de ser inútiles, digamos, en algunos planteamientos o teorías, a tener la función de ser agarraderas y cosas, ¿no? Miren, ¿cómo será de antiguo? Puesto que esto era lo más equivalente a el 3D, ¿no? La versión 3D, que era lo máximo, ¿no? Incluso, les comento, ¿no? Había animales gigantescos como el brachiosaurio y animales diminutivos como el Compsognathus, ¿no? Dependen también de las épocas y todo. Entonces, claro, empezaban a decir, ¿no? Los reptiles, sus patas actualmente sobresalen. Los dinosaurios son rectas y verticales, no son 100% reptiles. Algunos tenían cadera de ave, algunos tenían cadera de reptil, algunos tenían pico de loro, entonces venía todo el tema de la complejidad de la clasificación. Si tú querías complejizar y clasificarlos por la cara, tenías otro problema. Los que tienen cachos, los que tienen corona, los que solo tienen corona y no cachos, los que tienen, por ejemplo, como el estegosaurios, estas eh, vértebras salientes como placas, los que tienen armaduras cuales estanques, la familia de los anquilosaurios, ¿no? Entonces, ahora, tienes animales que parece que están entre las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, animales que parece que tuvieran algo de estegosaurio y de anquilosaurio, algo de brachiosaurios o apatosaurio con anquilosaurio y así. Entonces, terminas por complejizarte, pero es una complejización hermosa porque es real, porque esos animales sabían, porque esos animales tenían también, o algo también terrible, ¿no? ¿Qué pasaba? De que, por ejemplo, tenías a cazadores como el Tiranosaurio Rex, en Alberta, Canadá, en otra época tenías familias antes y después del tirano que variaban en cosas, que tenías en Sudamérica otro parecido, pero no era lo mismo, que tenías en China otro parecido, pero no era igual, y así con cada variante de animal como ahora, ¿no? O sea, de repente tenemos un tigre de Bengala, un tigre, ¿no?, de la Amazonía peruana, un puma, más o menos, y así, ¿no? Y si vamos con animales felinos grandes, vamos viendo variables, ¿no? Que ninguno se parece al tigre de dientes de sable, pero tampoco son leones, ¿no? Entonces, y también entre los, perdón, y también entre los elefantes y así, ¿no? Entonces, eso era lo hermoso, que el clima los había limitado mucho, que la comida los había limitado mucho, que los depredadores se habían adaptado a sus presas y sus presas a sus variantes de depredadores, que por ejemplo donde la comida abundaba, de repente veías mucha variedad de algunos animales o poca de otros. Por ejemplo, había épocas donde había animales, así como los gigantes, brachosaurios o patosaurios, maná, sí, claro. A ver, caza uno de esas cosas, pues, ¿no? Así seas una manada de tiranosaurios rex, no es fácil, ¿no? Esos látigos de colas, o sea, si ese animal se para en pie y te pisas y seas un mastodonte o un monstruo carnívoro como el rey tirano, puedes terminar aplastado sin ningún problema. Entonces no es fácil, ¿no? Son prácticamente guerras, como las que actualmente he visto algunos videojuegos de dinosaurios mecánicos que pelean con hombrecitos como jinetes, peleando contra otros dinosaurios mecánicos. Casi es eso. Son seres cuasi mágicos, cuasi mecánicos, cuasi robots, porque rayan con la imaginación normal. Esto ha generado una gran literatura, desde los juguetes,
desde los nuevos avances, como les digo, la revista Dinosaurios era una acá que llegó, si tú, o sea, y buscábamos, y la información no estaba tan a mano, y uno dibujaba su dinosaurio y aprendía a dibujar mejor, ¿no? Entonces, era una empresa creciente, emergente, y además unida al tema científico, tecnológico, al descubrir nuevas ramas, ¿no? Y el gran aporte que le daba nos dio, o me dio al menos, era claro, tú tienes Tyrannosaurus Rex. Eso no es español, eso es latín. Empiezas a manejar un idioma que no se enseñaba, pero que era necesario y que de hecho tú dices, ¿y por qué es en latín? Y al toque, en las primeras clases o en las primeras sesiones de la revista te decía, ¿por qué es un nombre científico? ¿Por qué la ciencia usa latín? O solo lo usa para los dinosaurios, y ya aprendías que todas las plantas, todos los insectos, todos los animales tienen sus nombres latinos, ¿no? Entonces y tú decías, ¿y yo por qué no aprendo latín? ¿O quién me puede enseñar latín? ¿O quién más hace latín? Porque claro, si tú dices, los científicos escriben en latín, los dinosaurios, sus nombres están en latín, debe haber alguna institución que todavía maneje latín, ¿no? Aparte de los científicos, digamos como institución. Y yo sorpresa de la iglesia. Entonces, uno se enorgullecía, uno quería aprender latín. Claro, no te lo enseñaban tan fácil, porque también había esto de lo que había dejado la teología de la liberación de modernizar muchos discursos y la vanguardia, ¿no? O sea, el latín es antiguo, el latín es pasado, sí, en cuanto a su nacimiento, como también el español, o sea, el español es del siglo XI, siglo X, castellano, para ser más exactos, pero tiene un uso. Ya cuando uno aprende latín, entiende por qué es mejor usar latín que el español, que el inglés, ¿no? Entonces, estas primeras aproximaciones latinas de nombres que también lo usaba la ciencia, ojo, que también lo usaban la botánica, que lo usaban en mucha la anatomía, y que lo usaba la iglesia, de la cual era uno miembro, terminaba por generarte la duda de, oye, ¿por qué ellos lo hacen en latín y no en otro idioma, no en inglés, que era popular? ¿Y qué cosa es ser popular entonces? Es lo mismo que ser científico, lo mismo que este rigor de los dinosaurios. ¿Por qué no simplemente le dicen mostrote, el grandote, el de la cola agarrotada? ¿Qué tiene que poner esos nombres raros, complejos? Entonces, vas investigando, vas investigando, vas investigando, vas investigando y terminas aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y claro, ya aprendes de todas estas ciencias transversales que obviamente no me llevan a la filosofía ni a la teología, pero me llevan a entender que eh, no era casualidad, y no es casualidad que el lenguaje científico usase latín, que la iglesia usase latín, que estos animales, para empoderar su discurso, usasen latín, que todos los animales tienen clasificación latina. Entonces, la ciencia debía haber tenido en algún momento un correlato con la iglesia. Y de hecho, y después lo voy a entender ya cuando lleve mis cursos de filosofía, incluso en los estudios de ingeniería, ¿no? Y que no era mentira toda la sarta de idioteces que te decía de que la religión eh, eh, se vuelve bruto, que la religión es para los científicos. De hecho, la mayoría de filósofos y científicos realmente grandes en este mundo han sido creyentes, ¿no? Incluso en parte de su vida. Muy pocos son ateos realmente. Entonces, si uno tuviera que elegir en Copenhague o o los proyectos Manhattan, o los filósofos, o los teólogos, o los científicos, o los epistemólogos, o mucha gente realmente de peso en la historia de la humanidad, la mayor cantidad de inteligentes, de sabios, de eruditos, de conocedores de la materia son creyentes. Algo que no te lo dicen. Claro, uno no duda, pero no te lo dicen tampoco, ¿no? Y que más bien el tema del
Ateísmo es más actual, más propio de gente que no está tan formada, incluso en los niveles de los revolucionarios dentro de instituciones como la iglesia o comunidades científicas, ¿no? Siempre hay gente que quiere marcar distancia por las tonteras que habla, más que por la rigurosidad de sus enunciados y cosas. Entonces, introducirse en el mundo científico de los dinosaurios también le permitió a uno ir viendo que no todo lo que se publicaba era tan válido, pero claro, todavía no llegamos al año 2000, donde hay todo este tema de la proliferación del Internet, y como sabemos también es parte del proyecto de la investigación de los militares. Entonces, ahí también uno entendió por qué los militares controlaban proyectos científicos y ya los soltaban cuando ya habían tratado de ver todos los usos y ya era imposible retenerlos, ¿no? La radio, el sonar, el radar, las ciencias de la fusión, la fisión, no es gratuito, ¿no? Entonces, y cosas así. Entonces nos generó y me generó a mí el deseo de profundizar en la física, profundizar en la matemática, porque también hay modelos matemáticos para explicar ciertas proporcionalidades de que lo que podía ser ciertos dinosaurios bajo ciertas estructuras. O sea, yo no conozco todavía en ese momento el estudio de la estática o de la dinámica, pero ni de las estructuras, pero ya había unos análisis más o menos a grandes o esbozos o gráficas de dibujo de mano alzada de ahí, ¿no? Incluso decía, ¿no? Si tuviera tenido que ser de animales de sangre fría, la dificultad hubiera sido ¿no? Te van dando pequeñas clases de termodinámica, de física, de química, ¿no? Entonces, es muy bonito, porque va despertándole a manera de juego la vena literaria, la vena creativa, la vena artística, la vena científica. O sea, es todo un discurso transversal, pues. Incluso una lengua antigua, ¿no? La clásica, latina. Entonces uno dice, claro, latina somos latinos, pero ¿por qué no nos decían latino? Y cuando empiezas a escuchar y a ver, por ejemplo, que en Brasil le llamaban tal cosa, en Francia tal cosa, en España tal cosa, entonces tú ibas viendo que había ciertos nombres de ciertas lenguas latinas que después vamos a aprender en literatura, o romances que eran más parecidas de su estructura a lo que podría ser algo que el inglés, que el mismo griego, que el mismo el alemán, ¿no? Y eso tenía su razón de ser, y a uno después lo va a descubrir. Y era difícil aprender tantos nombres, era difícil porque era cuestión de repetirlo una vez, dos veces, identificar, diferenciar. Igual, a memorizar te dabas cuenta que había algo más que la memoria. Había todo el tema de absorber esa información, que tampoco era por internet, era por libros, por revistas, y que había que comentárselo a alguien. Entonces, generabas ambientes de discusión, ambientes de interés. No había, pues, como ahora la web y nada, para que yo, me mande un video y me vean y le pregunto a los paleontólogos todo lo que quiero y me chupo como esponja, ¿no? No tenías que salir, en el colegio la mayoría de chicos, por más que les gustara de repente la matemática, que ya era difícil, no todos les gustaba el nivel de los dinosaurios acá, pero por ejemplo, había amigos que te decían, ya Julián, no me gustan los dinosaurios tanto como a ti, pero yo te escucho un rato y tú me escuchas otro tema, ¿no? La magia, por ejemplo, lo paranormal, no sé, pues las revoluciones de Che Guevara, ¿no? Mi música, no sé, pues, estoy en colegio religioso de varones, entonces había temas pues, que no eran tan tarados como de repente cuando eran de las chicas más chibolas, ¿no? Pero que eso nos permitía ir intercambiando rasgos culturales juveniles, y eso nos ayuda, ¿no? Nos ayudó, nos ayuda, nos creó identificación, justo ahora, y luego hay discursos en torno a esto porque también los avances no pueden ser tan rápidos, ¿no? Porque también hay que encontrar el ámbar, que es, y el mosquito que estaba, como vemos en Jurassic Park, o Mundo Jurásico, la sangre, el ADN, ¿no? Para reproducir y toda esta teoría de la clonación que ya llegaba para el año del 92, pero más o menos, ¿no? La oveja Dolly y todo eso. Entonces, vamos viendo cómo la tecnología también nos va concretizando muchos de los discursos imaginarios o literarios o mágicos religiosos o místicos religiosos, si quieres, o místicos chamánicos mágicos. Y estos dinosaurios cada vez parecen ser más reales.
¿no? Y además con la gran teoría que una de las últimas que terminé viendo, leyendo, que estos animales eran en realidad las previos, bueno, ¿por qué desaparecieron? Entonces, no era porque no fueran fuertes, no era porque, claro, proporcionalmente eran brutos, ¿no? Digamos, frente a un humano actual, ¿no? Pero tenían todo lo demás, tamaño, fuerza, o sea, no tenían paragón, ¿no? Además que los mamíferos de esas épocas eran literalmente parecían musarañas y ratas, ¿no? O sea, ¿qué le van a hacer pues, a uno de estos animales, por más herbívoro que sea, estaban demasiado especializados a su clima y el cambio brusco terminó por ya no permitirles una especialización siguiente, lo que terminó por matarlos, ¿no? La demasiado especialización y adaptación a su clima permitió que ya no generara más adaptabilidad y cambios. Siempre es una lección que hay que aprender en la historia. Bueno, la motivación ha sido, es y sigue siendo que los dinosaurios, con lo hermoso que es, con la imaginación que es, nos genere la imaginación, el escribir, el narrar, el ver, el seguir obras de cine o de películas, cuentos, fábulas, juegos, es diseñar estas cosas, o sea, que los dinosaurios permitan crear literatos, crear científicos, crear ingenieros, crear tecnólogos, crear técnicos, crear camarógrafos, crear cineastas, algo así como ha pasado a ser una celebración de culto Star Wars, ¿no? Ha terminado porque es casi una especie de religión fanática entre mucha gente, ¿no? Yo no me incluyo como fanático de esa serie, pero el verlo hay mucha filosofía, muchos elementos interesantes, porque nadie compra un producto malo por tantos años y un producto malo no dura tantos años eh, reconocido, ¿no? Por tantas generaciones diferentes. Entonces, esto es algo que los animales en general nos generan. Por eso en el video anterior les decía, yo no soy animalista, pero tampoco quiere decir que sea pues una piedra para no maravillarme ante la hermosura de la naturaleza, criaturas tan bellas desde lo estético, desde lo adaptado, desde lo imaginario y desde el diseño natural, ¿no? Y tuvieron estos animales, los actuales, ¿no? O sea, la biología, la zoología, a mí me encanta como admiración por los animales, ¿no? Porque muchos de nuestros modelos, sea de carros, sea de armas, sea de reproducciones artificiales, terminan teniendo su correlato en la naturaleza, incluso en seres tan impensados como eh, los dinosaurios o algún otro animal. Eso sería más o menos hasta aquí todo, pero que entendamos de que ese remoto avance, camino hacia la ciencia, hacia la paleontología, porque es la rama más inmediata para estudiar los dinosaurios, nos genera a los chicos de ayer, hoy y siempre, el deseo por profundizar a estos animales maravillosos que rayan con lo imaginario increíble y no son monstruos de las mentes, sino caminaron en nuestra tierra, habitaron en nuestros planetas, estuvieron en la Pangea y en otros animales, en otros mundos previos al nuestro, pero de que también desaparecieron. Y que eso sería el origen de los mamíferos y del empoderamiento del ser humano más adelante. Entonces, conmigo será hasta otra clase, otro tema. Este tema no tiene tanto carácter filosófico, pero sí un carácter motivacional. Para terminar, les comparto que esta fue una monografía que obviamente con el rigor de que es un tiranosaurio, que es un dinosaurio, porque no lo tuve que hacer y lo hice cuando estuve ya estudiando teología, allá por el año 2004. Me generó la burla de quien entonces eran compañeros de estudios, ahora son sacerdotes algunos, y a mí me generó no la molestia de que no entendieran, sino lo poco o letrados que eran para no entenderlo.
O sea, me acuerdo que uno de estos chicos, que ahora es sacerdote, que incluso iba a Roma, me decía, oye Julián, pero ¿por qué vas a hacer de dinosaurios? Haz de filosofía, haz esto, haz esto, haz esto. Y casi sin pensar mucho, mi respuesta fue, perdona, nosotros no sabemos filosofía, estamos en el primer año. Ya tenemos 3 años para más o menos estudiar el trienio filosófico y hacer una monografía realmente filosófica. Yo ahora hago esto, primero, porque es mi interés. Segundo, porque es una monografía informativa. Y porque me doy cuenta que tú y mucha gente que se jacta de saber medianamente lo que sabe cualquier chivolo, yo sí venía ya de la católica, de estudios de ingeniería, se burlan porque desconocen, no se burlan porque saben. Y eso a mí no me da cólera, a mí me da pena. Entonces, obviamente el tono no fue tan bajo, ¿no? Fue un poco más, éramos más chiquillos, ¿no? 22 años, también más enfático, más achorado. No dijo nada, ¿no? Pero luego de la explicación y la exposición, muchos se me acercaron y me dijeron, oye, buena exposición, me ha gustado, no sabía que había todo este tema de tanto conocimiento científico tras el fondo de los dinosaurios. Y decía, esa era la idea, porque la filosofía, y ahí sí les hacía un poco la alusión, basa por desarrollar dos habilidades, la estudiositas, o sea, el estudiar, el leer, el publicar, ¿no? Y también el asombro, desarrollar la facultad de asombro, como decía Aristóteles. Entonces, si yo veo un dinosaurio y no me puedo asombrar, es como que yo pueda ver, discúlpame, este lapicero y diga, ah, ya, este lapicero. Y lo manipulo y lo uso y hasta escribo, ¿no? Y este es cuaderno azul, pero discúlpame, esas reflexiones o esos actos están más cercanos al actuar de un simio o de una tortuga que al actuar pues de un Platón o un Aristóteles. Si no te gusta que te lo diga, problema tuyo, pero yo te digo, y es muy difícil que desarrolles el asombro al saber científico, al saber filosófico, al arte, ¿eh? Si no te fascinas del acontecer diario. Claro, nadie está loco para decir, wow, lapicero, esto pues es teoría o técnica pues del siglo XXI, no, tampoco pues, no hay que ser tampoco tan irrisorios, ¿no? Pero sí es verdad de que el científico justamente, como el ejemplo que a veces les he puesto en algún de repente video o en alguna clase, antes de Newton todos vieron a las manzanas caer. Después de Newton, todos vieron a las manzanas caer. El gran problema es que cuando cae y Newton ve, solo a Newton, porque era Newton, porque conocía a Newton, porque sabía cómo Newton y porque tenía el cerebro de Newton, se le ocurrió relacionarlo con la ley de la gravedad. A lo que quiero decir, millones de ojos vieron ese fenómeno antes, millones de ojos lo verán después, pero ninguno de esos millones de ojos pudo llegar a lo que el único Newton llegó. ¿No? Entonces, a eso voy con que las personas somos tan iguales como diferentes. Somos tan iguales en cuanto que nuestra dignidad, en cuanto al valor de la persona, como cualquier animal merece su derecho a la vida, pero también hay que ir pensando estos valores de la ética social. El COVID nos ha enseñado que a veces la vida es cruel, que los sistemas como están son crueles, son antiéticos sociales. ¿Y dónde se puede ver estos planteamientos antiéticos sociales? Bueno, si yo tengo que quitarle el albergue a 300 perros para darle a una persona esa comida, se la doy, pues. Le quito los 300 perros que se mueran. Claro, eso ya no es tan cuestionable de repente para muchos. Para todos los animalistas, y si es tu mascota, no se espera que sean las 300 tu mascota, solamente por una vas y tú dirías muy probablemente que se muere ese, si encima ese es un delincuente, un choro, ¿no? Un violador, y no mis perritos, no mis animalitos, que argumento que escucha muy bien hoy en día, no le ha hecho daño a nadie. El otro sí es malo, ¿no? Los animales no son malos.
Realmente no tienen la categoría ética de malos o buenos, pero no son malos, ojo, falacia ya. O por ejemplo, alguien dice, como ha pasado, le tuvimos que retirar el ventilador porque ya la persona se iba a morir. ¿O qué han hecho muchos de los negociantes del oxígeno en esta época del COVID? ¿Por qué han sobrevalorado el precio? No les importa la vida humana, no les importa. Entendamos, ¿no? Esos valores que nos dominan como sociedad día a día son distantes a los que se les enseña en las escuelas a los chicos, a las chicas, pero que al final en la vida, en sociedad, todos practicamos, o al menos avalamos de muchas y múltiples maneras. Entonces, un abrazo, cuídense y desde temas así tan aparentemente distantes de la filosofía, pero no del saber. Y ahí viene la potencia de los dinosaurios. Los dinosaurios hasta el día de hoy yo juego mis jueguitos de dinosaurios, todo, porque hay cierto encanto, cierta magia, cierta evocación de aquella área tan poco evidente para muchos, incluso sacerdotes actualmente, gente muy buena, muy inteligente, muy leída para su nivel, pero que justamente no les daba la capacidad del asombro más allá en la época en que recién aprendían y conocían estas cosas. No lo juzgo en el sentido de ser negativo, pero que nos emocionemos cada vez más y mejor.